Pues vamos a comenzar esta sesión de los tumores de células germinales, nuestra última sesión de esta rotación. Y bueno, los tumores de células germinales pues son un grupo muy heterogéneo de tumores que van a tener histologías diversas y se van a desarrollar a partir de células germinales que son pluripotenciales, es decir, que tienen diversos nombres o diversos tipos de diferenciación celular. Estos tumores van a derivar de las células germinales primitivas. Fíjense que las células germinales finalmente son las que dan lugar al ovario, al óvulo y al esperma. Son las células de la semilla. Obviamente una célula germinal es una célula inmadura y culmina hasta la formación de óvulo o de esperma. Las células germinales en el ser humano están presentes desde la cuarta semana de gestación y estas están presentes en el saco vitelino y van a migrar en sentido caudal para ayudar a la formación de las gónadas. Esta migración caudal es mediada por un receptor que se llama CASI y esta migración ayuda a que se migre pues estas células en sentido caudal y formen las gónadas, formen los óvulos, formen los ovarios y formen los testículos. Desde la cuarta semana de gestación que están presentes las células germinales hasta los 3 años de edad, están formando las gónadas y luego estas gónadas entran en un periodo de latencia y ese periodo de latencia generalmente dura de los 3 a los 12 años de edad. O sea que de los 3 a los 12 años de edad, estas células entran en latencia y no hacen nada. Pero después de los 12 años de vida, ya empieza la pubertad y estas células empiezan a madurar hasta que se forma el óvulo y el esperma. En muchas ocasiones, en vez de formarse un óvulo y un esperma, se van a formar tumores. ¿De qué depende esto? Depende mucho del tipo de migración que se tenga. Miren, estos tumores ocurren por dos cosas, por una mala migración o por una mala diferenciación. Y acuérdense que en oncología la palabra diferenciación quiere decir maduración. Entonces a veces estas células maduran mal y forman tumores y a veces migran de manera anómala. Estas células germinales migran siguiendo este receptor CASI y su migración es del saco vitelino a sentido caudal, pero a veces migran mal, migran en sentido cefálico. ¿Y por qué migran en sentido cefálico? Pues simplemente porque no hay ¿cómo les diré? No hay unos receptores normales. Los receptores normales están en sentido caudal, pero a veces se encuentran de manera anómala receptores en el retroperitoneo, en el mediastino o la glándula pineal. Entonces las células migran en vez de sentido caudal en sentido cefálico y se implantan en el retroperitoneo, en el mediastino o en la glándula pineal, ocasionando tumores en estos lugares. Y en otras ocasiones sí migran bien, migran hacia los óvulos, hacia los ovarios o hacia los testículos en sentido caudal, pero migran bien, pero no maduran y forman tumores en las gónadas, ¿sí? Entonces, estos tumores son por una mala migración o por una mala maduración. Los tumores de células germinales, pues, van a tener diversos tipos histológicos dependiendo del momento de la diferenciación celular. De tal manera que las células germinales pueden formar tumores unipotenciales que tienen una sola diferenciación gonadal. Y estos tumores que son unipotenciales tienen un solo tipo histológico, como es el germinoma, el disgerminoma y el seminoma. Estos tumores de células germinales que son así, pues, que están ahí en el cuadrito de color violeta, decirles que estos tumores casi siempre van a tener una buena diferenciación gonadal, es decir, van a tener básicamente lo que es una histología pura. Los tumores germinales puros que tienen una sola histología se conocen
como disgerminoma, como un tumor puro de ovario. Un tumor germinal puro de ovario se llama disgerminoma. Un tumor germinal puro de testículo se llama seminoma. Y si está en sitios fuera de las gónadas extragonadales como el retroperitoneo, el mediastino o la glándula pineal, por una mala implantación se llaman germinomas. Entonces, todos los de este cuadrito moderado son tumores germinales puros porque son unipotenciales, tienen una sola diferenciación celular. Tienen pues un solo tipo histológico. Tumor germinal puro de ovario, disgerminoma. Tumor germinal puro de testículo, seminoma. Tumor germinal puro que se encuentra en el retroperitoneo, en el mediastino o en la glándula pineal, germinoma. Y también existe por ahí otro tumor germinal puro de ovario que se llama gonadoblastoma. El gonadoblastoma también es conocido como un tumor germinal puro de ovario o unipotencial. Los tumores de células germinales también pueden ser multipotenciales, es decir, tener varios tipos histológicos en un solo tumor. Y cuando un tumor tiene varios tipos histológicos, se llama tumor germinal mixto. Entonces, las células germinales que son multipotenciales casi siempre van a dar tumores germinales mixtos. ¿Y cuáles van a ser los componentes de los tumores germinales mixtos? Pues vamos a ver que uno de estos componentes es el carcinoma embrionario y es un componente muy indiferenciado o muy inmaduro. Acuérdense que la palabra diferenciación es maduración. Si está muy indiferenciado, está muy inmaduro y el más inmaduro de los tumores germinales mixtos es el carcinoma embrionario. De los multipotenciales también podemos tener en un tumor germinal mixto el componente de teratoma, ya sea maduro o inmaduro. También un tumor germinal mixto puede tener senos endodérmicos, conocido también como saco vitelino o coriocarcinoma. Así pues, cuando hay un tumor germinal mixto, un solo tumor puede tener todos estos componentes: carcinoma embrionario, teratoma, senos endodérmicos o coriocarcinoma. Los tumores de células germinales no solamente se van a producir en las gónadas, pues, en el óvulo, en el ovario o en el testículo, se van a producir también en la región sacrocoxigia. Es decir, hay niños que llegan a tener menores de un año un teratoma sacrocoxigio, pero casi siempre es un teratoma de tipo maduro. Y el teratoma maduro, con solo operarlo, ya se soluciona el problema. Pero el que sí es maligno y va a requerir quimio es el teratoma inmaduro. ¿Por qué un teratoma inmaduro tiene malignidad? Por tener la presencia de tejido neuroepitelial. Un teratoma es un tumor, recuerden ustedes, que tiene las tres capas de células germinales, tiene mesodermo, endodermo y ectodermo. Y por tanto, un teratoma, si ustedes lo parten a la mitad, puede tener pelo, hueso, dientes, pero el teratoma maduro no es maligno, se cura con la pura cirugía y el teratoma inmaduro tiene la presencia de tejido neuroepitelial que es altamente metastásico y por eso los teratomas inmaduros sí se les da quimioterapia. Entonces, muchas veces los niños chiquitos tienen teratomas ocrocoxigios y casi siempre esos son maduros, con operarse tienen. ¿Qué pasa? En ocasiones también los niños presentan tumores en la región retroperitoneal, pero casi siempre tumores germinales mixtos de la región retroperitoneal, del mediastino o de la glándula pineal. Estas células germinales, cuando no migran en sentido caudal, migran en sentido cefálico de manera anómala y se implantan, pero siguen la línea media. Por eso es retroperitoneo, mediastino y glándula pineal, siguiendo la línea media. El ovario, como lo vimos en la clase de ovario, tiene tres tejidos. Todos los ovarios de las mujeres tienen tres tejidos: células germinales, estroma, que es el tejido del sostén del ovario, y el epitelio. Y como ya lo comenté en alguna ocasión en la clase, los tumores epiteliales, que es la capa más externa del ovario, casi siempre van a ser en mujeres mayores de 50 años y los dos más comunes es el adenocarcinoma y el adenocarcinoma
y el otro que se me está escapando, ay, se me fue. Uno es el adenocarcinoma y el otro es el cista adenocarcinoma, uno muy grandote. Entonces, de los epiteliales son dos, el adenocarcinoma y el cista adenocarcinoma, y son en mujeres mayores de 50 años. El tumor que surge en el estroma ovárico, que es el tejido de sostén del ovario, forma los cordones sexuales, ¿sí? Tumores de las células de Sertoli o de Leydig y tumores de las células de la granulosa del ovario. Entonces, generalmente los tumores del estroma ovárico, para yo comentarles esto, los tumores del estroma ovárico, por lo general, son tumores que se van a formar en el tejido del sostén del ovario, y uno de esos, como ya lo vimos en clase, es en los cordones, los tumores de los cordones sexuales, de las células de Sertoli o de Leydig y de las células de la granulosa del ovario. Estos casi siempre van a ser en mujeres jóvenes. Y los tumores de células germinales, normalmente estos tumores van a ser en adolescentes o en niñas que están empezando apenas la pubertad, ¿sí? También comentarles que estos tumores van a ocupar la novena causa de cáncer. ¿Por qué los tumores de células germinales van a ocupar la novena causa de cáncer? Yo en la mañana les comenté que la octava causa de cáncer era el retinoblastoma con el 3% de las neoplasias. El retinoblastoma pues va a ocupar la octava causa de cáncer con el 3% de las neoplasias, pero los tumores de células germinales van a ocupar del 2 al 5% de las neoplasias, ¿sí? Y casi siempre los tumores de células germinales van a ser, en la gran mayoría, teratomas acrococcigeos benignos, teratomas maduros, casi siempre hay en esa localización. Los tumores de células germinales en general van a tener dos picos de incidencia, ¿sí? Van a tener lo que se conoce como en niños menores de 3 años y después de los 12. ¿Qué es lo más común que nosotros encontremos en los menores de 3 años? Teratomas acrococcigeos maduros, pero también podemos encontrar tumor de senos endodérmicos de testículo en un varón, o también podemos encontrar en una niña tumor de senos endodérmicos primario de vagina. En un pacientito menor de 3 años, cuando es de testículo, es tumor de senos endodérmicos, o cuando es de vagina, es tumor de senos endodérmicos. Y de la región sacrococcígea casi siempre son teratomas maduros. A los 12 años de vida, que es el otro pico de incidencia, porque entre los 3 y los 12 años de edad, las células germinales están en periodo de latencia, no hacen nada. A los 12 años, cuando llega la pubertad lo que sucede con las células germinales, que continúa su maduración hasta que culmina con la producción de óvulos y de espermas. Entonces, en esta edad se producen tumores de ovario o testículo, ya sean tumores germinales puros o tumores germinales mixtos. El que tiene componente mixto, pues tiene todos los componentes que les acabo de mencionar: carcinoma embrionario, senos endodérmicos, coriocarcinoma, teratoma, ¿verdad? Pero el que es tumor germinal puro, si es de testículo, se llama seminoma, y tumor germinal puro, si es de ovario, se llama disgerminoma. Así puedes decirles que existen dos factores de riesgo relacionados. En el hombre, el factor de riesgo relacionado para estos tumores es el síndrome de Klinefelter, así se llama. Y en la mujer va a ser el síndrome de Turner. Si ustedes recuerdan, el síndrome de Turner son niñas que tienen un cariotipo 45X0, talla baja y cuello alado. Entonces, casi siempre no es muy común, así que veamos mucho Klinefelter y mucho Turner, pero sí es frecuente que en los niños con Klinefelter, en los varones, puedan tener tumores germinales mixtos de mediastino, y que las niñas con Turner pues llegan a tener tumores germinales mixtos de ovario, ¿sí? Los genetistas les ha llamado mucho la atención el comportamiento biológico de estos tumores.
y han hecho cariotipos intencionadamente a pacientes que tienen tumores germinales de ovario, de testículo o extragonadales también, ya sea del retroperitoneo, del mediastino o de la glándula pineal. Y al hacerles el cariotipo a estos pacientes, han encontrado una mutación en común. La mutación en común fue la presencia de un isocromosoma 12. El isocromosoma 12 es que el cromosoma de 12 tiene un brazo de más o un vaso duplicado, un brazo duplicado. El cromosoma 12, que donde está el isocromosoma, es el brazo corto del cromosoma 12, está duplicado. Isocromosoma 12p, brazo corto del cromosoma 12 duplicado. Eso es lo que han encontrado tanto en los gonadales como en los extragonadales, la presencia de un brazo de más en el cromosoma 12. Estos tumores pueden llegar a elevar marcadores tumorales. Los marcadores tumorales que se elevan dependen de la estirpe histológica del tumor. Por ejemplo, el tumor de senos endodérmicos, también conocido como el saco vitelino, va a elevar fuertemente la alfa-fetoproteína. El coriocarcinoma va a elevar mucho los niveles de fracción beta de hormona gonadotrofina coriónica humana. El carcinoma embrionario eleva los dos marcadores, pero en cantidades pequeñas. O sea que cuando un paciente tiene carcinoma embrionario en su tumor, imaginemos que es un paciente que tiene un tumor germinal mixto con varios componentes, pero si tiene el componente de carcinoma embrionario, puede elevar poquito la alfa-fetoproteína y la fracción beta de hormona gonadotrofina coriónica humana. Igual un teratoma inmaduro, el teratoma inmaduro también puede elevar a estos dos, pero pequeño, poquito, pues. ¿Quién eleva mucho el alfa-fetoproteína? Los tumores de senos endodérmicos. ¿Y quién eleva mucho la fracción beta de hormona gonadotrofina coriónica? El componente de coriocarcinoma, ¿sí? Y ya el carcinoma embrionario y el teratoma inmaduro sí los eleva, pero en pequeña cantidad. Y los tumores germinales puros no elevan. ¿Cuáles son esos? El disgerminoma, el seminoma y el germinoma extragonadal. ¿Qué síntomas va a tener un paciente con un tumor germinal mixto de mediastino? Principalmente va a ser un adolescente que pueda o no tener Klinefelter, pero va a llegar con dificultad para respirar y una masa en mediastino anterior. Ustedes lo podrán confundir con un linfoma, pero la manera de saber si es linfoma o si es un tumor de células germinales en un adolescente de 12 años va a ser, aparte de la placa que le vamos a tomar o la tomografía, va a ser que le vamos a tomar marcadores tumorales séricos. Y si esos marcadores tumorales séricos se elevan en un niño que trae masa mediastinal, pues entonces es un tumor de células germinales y se descarta linfoma. También es importante que sepan que los niños que traen un tumor en el retroperitoneo generalmente elevan marcadores tumorales y van a tener ganglios retroperitoneales. En ocasiones, también estos tumores nacen a nivel de los ganglios cervicales y se puede llegar a confundir con un linfoma, pero la biopsia revela que es un tumor de células germinales. En la niña menor de 3 años que llega a urgencias con sangrado transvaginal, imagínense el pediatra cuando llega una niña con sangrado transvaginal, pues el pediatra si tiene conocimiento no se estresa, pero los padres sí se estresan mucho. Y por lo primero que llevan a la niña es para descartar que no vaya a tener un traumatismo ahí vaginal. Y ya que se descarta eso, pues nosotros generalmente metemos a esa niña pequeña a un resonador. Y ya el resonador pues ya nos hace ver a grandes dimensiones todo el trayecto de la vagina y el cuello uterino. Y a veces lo que se ve, o sorpresa en la niña menor de 3 años que llega con hemorragia, lo que se logra ver es la presencia de de un tumor ahí en la vagina, un tumor de seno endodérmicos, ¿sí?
Y en otras ocasiones también tenemos pacientes que tienen tumores en la glándula pineal y esto es por una mala implantación de las células germinales que en vez de migrar en sentido caudal, migraron en sentido cefálico. Y tenemos pues así niños que llegan con tumor en la glándula pineal. Si ustedes recuerdan la anatomía del sistema nervioso central, la glándula pineal pues está detrás del tercer ventrículo. Y como está detrás del tercer ventrículo, la glándula pineal, si esta glándula comienza a crecer, le va a causar una obstrucción del tercer ventrículo y por lo tanto una hidrocefalia obstructiva. Entonces el paciente va a desarrollar lo que se llama síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Y qué va a tener el paciente? Cefalea, náusea, vómito, papiledema. Entonces va a tener datos de cráneo hipertensivo por esa obstrucción del líquido cefalorraquídeo ahí a nivel del tercer ventrículo. Entonces, el paciente muchas veces va a tener que tener una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En etapas iniciales, un tumor de la glándula pineal no pasa nada, pues generalmente a lo mejor es una cefalea esporádica que le da al paciente, pero conforme va creciendo el tumor y va obstruyendo el tercer ventrículo, pues le va dando datos de cráneo hipertensivo, cefalea, náusea, vómito y papiledema, hasta que, pues por fin logran colocar la válvula de derivación ventrículo-peritoneal y después, pues ya con la quimioterapia y radioterapia, pues se quita el tumor. ¿Qué pasa si se deja evolucionar mucho tiempo un tumor de la glándula pineal? Este tumor da metástasis a la hipófisis. ¿A dónde específicamente? A la neurohipófisis, donde se secreta la hormona antidiurética. Entonces, al, este, al haber la, al, bueno, al existir la presencia de infiltración a la neurohipófisis, pues ya no va a haber una correcta secreción de hormona antidiurética. Entonces, si no hay una buena secreción de hormona antidiurética, el paciente va a llegar a tener lo que se conoce como diabetes insípida y ya no se quita. Esta queda de por vida, aunque se curen del tumor. Cuando la glándula hipofisiaria a nivel de la neurohipófisis es invadida por tumor, quedan para toda la vida con diabetes insípida y el paciente ya no va a producir los mismos niveles de hormona antidiurética. Entonces, ¿a qué se procede? Este, se procede a que el paciente se le dé hormona antidiurética sintética. La hormona antidiurética sintética puede ser inhalada o por vía oral, que es la desmopresina. El paciente se puede tomar tabletas de desmopresina o puede consumir desmopresina inhalada, que es la hormona antidiurética sintética. Entonces, nosotros generalmente cuando tenemos niños con tumores de la glándula pineal, pues los atendemos de inmediato, les damos quimio y radioterapia como cualquier otro tumor cerebral. Y la mera verdad es que muchas ocasiones hacemos el diagnóstico por imagen, un tumor que está ahí detrás del tercer ventrículo y hacemos una punción lumbar para toma de marcadores en líquido cefalorraquídeo. Con la imagen y la toma de marcadores en líquido cefalorraquídeo, si están elevados, pues ya con eso vamos a saber que es un tumor germinal de la glándula pineal. Ya que si le llegan a tomar biopsia, pues también sirve, sobre todo una biopsia por estereotaxia, que es una endoscopía endocraniana. Entonces, pues si le toman biopsia, bienvenida. Si no le toman biopsia, hacemos diagnóstico por imagen y con los marcadores en líquido cefalorraquídeo. Una vez que ya hicimos, este, ahora sí, los marcadores en líquido cefalorraquídeo, aquí lo más importante, pues es determinar, ¿verdad? Si el paciente tiene o no infiltración en la neurohipófisis. Si sí tiene, pues ya darle de una vez
la desmopresina inhalada y si no la tiene, pues atenderlo rápido con quimio y radioterapia para que no vaya a avanzar hasta la neurohipófisis. A nivel ovárico, lo que va a presentar la niña, pues va a presentar distensión abdominal, aumento de volumen, dolor abdominal, va a sentir pesantez pélvica, dolor, crecimiento del abdomen, ¿sí? Alteraciones menstruales también puede tenerla, e incluso puede tener pubertad precoz o inclusive puede tener la presencia de de sangrado intermenstrual, ¿verdad? Todo eso va a presentar la niña. Y a nivel del testículo, ¿qué van a presentar los hombres? Los hombres, los niños van a tener la presencia de aumento del volumen testicular. Y es un aumento del volumen, pero indoloro, no les duele, pero sí aumenta de tamaño el testículo, ¿sí? ¿Hacia dónde dan metástasis estos tumores, sean gonadales o extragonadales? Generalmente van a dar metástasis a pulmón, como lo está por vía hematógena y linfática, al hígado también, y a los ganglios linfáticos del retroperitoneo. También pudieran dar metástasis al sistema nervioso central, así como también a los huesos. ¿Cuáles son los tumores que más dan metástasis al sistema nervioso central? El seminoma y el coriocarcinoma. Los tipos histológicos que dan más metástasis al sistema nervioso central es el seminoma y el coriocarcinoma, ¿sí? Y esos son los sitios de metástasis por vía hematógena y linfática, principalmente pulmonares, el hígado, los ganglios linfáticos del retroperitoneo, sistema nervioso central y los huesos. Generalmente la mujer adulta que tiene un tumor de ovario se le va a estadificar con la clasificación de la Federación Internacional de Ginecobstetricia, la FIGO. Cualquier mujer adulta que tenga un tumor de ovario se tiene que estadificar con la estadificación de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Nosotros no usamos esta clasificación, pero pues por cultura general se los comento. Y cualquier hombre adulto que trae un tumor testicular se clasifica con TNM, pero en adultos. Entonces, un hombre adulto con tumor testicular se clasifica con TNM. ¿Y qué clasificaciones entonces usamos para los niños? Usamos una clasificación que se llama de la COG, Children Oncology Group. Para estos tumores de células germinales en el niño, pues usamos los de Children Oncology Group, los de la COG. Y la clasificación de la COG para tumores de ovario es la siguiente. Etapa 1 es un tumor que se limita al ovario, que se resecó por completo, que los marcadores tumorales postquirúrgicos fueron negativos, que el lavado peritoneal o el líquido peritoneal fue negativo. Entonces, aquella mujer que tiene una resección quirúrgica completa con un líquido peritoneal negativo y marcadores tumorales negativos, pues es una etapa 1. Aquella mujer que le quitaron todo el tumor, pero el marcador tumoral fue positivo después de la cirugía, se considera una etapa 2, cuando el marcador tumoral es positivo después de la cirugía. Etapa 3 de tumor de ovario se va a considerar cuando la mujer tenga ganglios retroperitoneales mayores de 2 centímetros. Eso ya es etapa 3. Y etapa 4 se va a considerar cuando la mujer tenga afección a ganglios linfáticos a distancia o a su vez afección visceral, ya sea pulmón, hígado o huesos o sistema nervioso central. En el hombre, en el niño, también usamos los de la COG, de Children Oncology Group. En etapa 1, un tumor testicular va a ser aquel tumor
en el cual le hicieron una orquiectomía con ligadura alta del cordón espermático para que no se disemine. Entonces, aquel paciente que tiene un tumor testicular y que le quitaron el testículo haciéndole una orquiectomía con ligadura alta del cordón espermático y que los marcadores posquirúrgicos séricos fueron normales o están negativos después de la cirugía, pues se considera etapa 1. ¿A quiénes se les va a considerar etapa 2? Aquellos hombres que tengan un tumor testicular tan grande que no lo pudieron sacar por vía inguinal y que tuvieron que abrir el escroto transescrotal. Si el tumor era tan grande que tuvieron que abrir el escroto, es una etapa 2. O si después de quitar el testículo los marcadores tumorales continuaron positivos, también es una etapa 2. También se considera etapa 2 si el paciente tiene ganglios retroperitoneales menores de 2 centímetros. Entonces, en estas tres cosas se considera etapa 2. Si lo sacan por vía escrotal, por ser tan grande, si marca o tiene marcadores tumorales positivos después de la cirugía, si tiene ganglios retroperitoneales de menos de 2 centímetros. ¿Cuándo se considera un tumor de testículo etapa 3? Cuando tiene el paciente ganglios retroperitoneales mayores de 2 centímetros. ¿Y cuándo va a considerarse el paciente etapa 4? Cuando ya tiene metástasis hepática, pulmonar, ósea o a sistema nervioso central. Los extragonadales también se clasifican de acuerdo a la COG de, de esta manera. Etapa 1, que tengan resección completa y borde quirúrgico negativo. Etapa 2, que tengan el borde quirúrgico positivo o marcadores tumorales positivos. Etapa 3, que tengan un residual macroscópico. Y etapa 4, que ya tengan afección visceral igual a pulmón, hígado, huesos o sistema nervioso central. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Un tratamiento que incluya cisplatino. Generalmente, de primera línea, nosotros usamos este esquema que se llama PET. Preferimos usar el de 5 días porque tiene mayor sobrevida. La P es de cisplatino, la E de topósido y la B de bleomicina. El esquema se llama PEP. Y una vez que ya lo dimos, bueno, pues estamos viendo los efectos y estamos evaluando constantemente al paciente. ¿Cuántos ciclos de quimioterapia de PET les vamos a dar? Enseguida lo vamos a ver. Miren, los niños que se clasifican en grupo de bajo riesgo van a ser todos los tumores de células germinales gonadales y extragonadales en etapa 1. Si yo estadifiqué a mi paciente y veo que no tiene metástasis en ningún órgano y le hicieron resección completa y los marcadores tumorales fueron negativos, yo lo considero una etapa 1. Y esa etapa 1 va a ser grupo de bajo riesgo, sea gonadal o extragonadal, y no debe recibir quimio, solo cirugía. Pero ¿quién es riesgo intermedio entonces? El riesgo intermedio van a ser todos los tumores gonadales, ya sea de ovario o de testículo, que están en etapa 2, 3 y 4, y los extragonadales en etapa 2. Eso se recomiendan 4 ciclos del esquema PET, de este esquema, del esquema PET. Entonces, el riesgo intermedio son todos los gonadales de ovario y testículo que están en etapa 2, 3 y 4 y los extragonadales en etapa 2 y a ellos se les debe de dar 4 ciclos de este esquema que incluya cisplatino. El ciclo de quimio se da cada 21 días. Y el riesgo alto van a ser todos los tumores extragonadales que se encuentren en etapa 3 o 4, ya metastásicos, y a esos se les debe de dar 6 ciclos de quimioterapia con PEP. Si estos tumores no responden a la primera línea, se les puede otorgar una segunda o hasta una tercera línea y también incluso hasta una segunda cirugía si así fuese necesario.
Es muy poco probable que un tumor de células germinales a estas alturas y con tanta avance en la medicina tenga fallecimiento o pase a cuidado paliativo. Solamente aquellos casos de refractariedad. Y aquellos casos de refractariedad casi siempre los tenemos cuando el paciente llega tardíamente, cuando no se le hace un diagnóstico efectivo. Por eso aquí yo siempre les he de insistir que a los niños, cuando se los lleven a consulta, siempre explórenle los testículos. Si es un adolescente, también se le debe de enseñar la autoexploración, pero a nosotros como médicos, cada que nos lleven a un paciente hay que explorar los testículos. Y en las niñas, ante cualquier sintomatología de dolor abdominal, dolor en un hueco pélvico, crecimiento del abdomen, cualquier sangrado intermenstrual, debemos de estudiarla con ultrasonido pélvico. Y de ahí ya nos vamos a la tomografía, a los marcadores, ¿sí? Pero es bien importante que ustedes conozcan que existen estas enfermedades y que pues en algún momento algún niño las puede padecer. Si algo no quedó claro, coméntenme o si tienen alguna duda, con mucho gusto lo vemos.